Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren gozando de las bendiciones de Dios. Como algunos han dicho, jamás pensamos atravesar por esta situación. Pero Dios ha permitido que todo esto suceda con un propósito. Sabemos, como dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque a veces no entendemos, pero luego el Señor nos va aclarando cuáles son sus propósitos. Sé que hemos pasado momentos muy difíciles. Sé que hemos pasado momentos muy bonitos en casa. Que hemos llorado y hemos reído. Sé que ha sido momentos de conocernos más en familia, de conocer más a nuestros hijos, de poder integrarnos más como familia. Pero también ha habido momentos difíciles y he escuchado noticias de familias que han tenido muchos conflictos, muchos problemas. ¿Cómo ha pasado usted en casa? ¿Cómo está su casa? La casa para todos debe ser un lugar de regocijo, de paz, un lugar donde se disfruta, un lugar donde podemos estar en armonía, donde podemos alimentarnos emocionalmente, alimentarnos espiritualmente y, por qué no, físicamente. Esperamos que todos tengamos un tiempo o hayamos tenido un tiempo de refrigerio espiritual, físico y emocional como familia. Quisiera en este momento que meditemos en la palabra del Señor, lo que Dios nos dice acerca de lo que Él hace en nuestras familias, lo que Él desea hacer en nuestras casas. Vamos a orar y luego vamos a meditar en la palabra. Acompáñeme en oración. Querido Padre, te damos gracias por este momento que vamos a meditar en tu palabra. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que podamos aprender, para que podamos comprender y podamos aplicar a nuestra vida tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú seas nuestro guía, para que tú nos alimentes y nos sustentes con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de casa, ¿a qué nos referimos? Bueno, déjeme decirle que la palabra casa tiene algunas connotaciones. Casa puede llamarse al lugar físico donde habitan las personas que están unidas con un vínculo filial o afines. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículo 1, dice, entra tú y toda tu casa en el arca. Eso Dios le dice a Noé. Cuando Dios le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un lugar físico o a su familia? Todos entendemos que le está diciendo a la familia, es decir, a Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Entonces, estamos hablando de la familia. Pero también hay otra connotación de esta palabra casa. Por ejemplo, en Números 1:4 dice, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Aquí la palabra casa se refiere a clan, se refiere a tribu. Y también tenemos otra connotación. En el Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 13. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En este contexto, la palabra casa se está refiriendo a el lugar de adoración. Así que tenemos tres contextos. El uno para referirse a la familia, el otro para clan o tribu y el otro para el lugar de adoración. Me quiero referir en este momento al primero, a lo que es la familia. Y vamos a ver un hecho histórico en la vida ministerial
del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Un hecho en el que vemos lo que sucede dentro de una casa. Vamos a ver en el Evangelio según San Marcos lo que sucede con la llegada de Jesús a la casa. Marcos 1, 29 al 31. Dice: Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. El segundo pasaje está en Marcos capítulo 2, 1 al 12. Vamos a Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla ese así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Veamos brevemente los antecedentes en los que se desenvuelven estos sucesos. En primer lugar, Jesús está predicando el Evangelio. Así lo dice. Quisiera ver con ustedes algunos pasajes donde vemos lo que Jesús empezó a hacer en su ministerio. Por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 1 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús empezó su ministerio predicando el Evangelio del reino de Dios. Luego de ello, Jesús escoge a sus discípulos. Jesús va sanando enfermos. Lo dice así en el capítulo 1, verso 34. Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. En aquel tiempo de Jesús también habían muchos enfermos y endemoniados, y Jesús predicaba y también sanaba y expulsaba a los demonios. También vemos que Jesús recorre varias ciudades de la provincia de Galilea. Es decir, él comienza a ir a muchos lugares para predicar el Evangelio. Dice la Biblia, como hemos leído, Jesús estaba en la provincia de Galilea. Y Galilea tiene varias ciudades, y algunas de ellas son ciudades costeras. Una de ellas es Capernaum, una ciudad costera, una ciudad marítima, una ciudad muy comercial. Es allí donde se desenvuelve parte de esta historia que vamos a ver. En el capítulo 1, versículo 29, vemos lo que nos dice que Jesús llegó a una casa en Capernaum.
Esta casa, ¿de quién era? Según lo que hemos visto, era la casa de Pedro. Lo dice allí. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. ¿Qué acontece? Bueno, Jesús llega de una campaña evangelística o de recorrer algunos lugares y llega a Capernaum con sus discípulos, y Pedro lo invita a su casa, a Jesús, y junto con sus demás compañeros. Pero lo que sucede en casa nos va a llamar la atención, porque ¿con qué se encuentra en esa casa? Se encuentra con una persona enferma. Era la suegra de Pedro, lo que nos hace suponer que Pedro se casó. Pedro era casado. Jesús, estando en casa, se entera, le comunican que estaba enferma la suegra. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que estaba con fiebre. No sabemos específicamente por qué, pero estaba enferma, estaba con temperatura alta. Y ustedes saben que en estas circunstancias no se sabe qué puede pasarle a la persona que está enferma. Es una preocupación. Seguramente entonces había mucha preocupación en casa. Imagínese usted, Pedro llegando con Jesús y sus compañeros, los otros discípulos, en casa y encontrarse con ese cuadro. Probablemente no era el momento, diríamos, de llevar a personas a la casa, porque tenían una enferma que cuidar. Había una preocupación. Jesús es invitado, Jesús es llevado a la casa, y Jesús se entera. Le hablan de la suegra de Pedro que estaba enferma. ¿Y qué hace Jesús? Dice la Biblia en el versículo 31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Miren cómo Jesús reacciona ante el dolor o la preocupación de esta familia. Se acerca a la enferma, la toma de la mano, e inmediatamente la fiebre se va. Le dejó la fiebre, vuelve a su temperatura normal. Ella comienza a experimentar la sanidad en su cuerpo. Obviamente, después de este milagro, esta mujer agradecida les comienza a atender a su visita, a Jesús y a sus discípulos, porque dice, y ella les servía. Fíjese lo que hace, lo que ocurre en una persona que recibe el milagro, que recibe la bendición. Como muestra de gratitud, sirve. Eso es bueno, saber que cuando uno aprecia las bendiciones de Dios, uno también demuestra sirviéndole, demuestra sirviendo a los demás, porque no solamente servía a Jesús, también a sus discípulos. Fíjese, ¿esto dónde ocurre? En una casa, en un lugar donde Jesús estaba, donde Jesús es llevado. Eso ocurre cuando Jesús está en una casa. Jesús obra de manera muy especial, viendo la necesidad que tiene la familia. Qué importante es tener a Jesús en casa. El otro suceso lo vamos a encontrar más adelante en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Después de un tiempo de una campaña evangelística, por así decirlo, Jesús vuelve a casa de Pedro. Y miren qué ocurre en esta ocasión. Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjese lo que hace Jesús. Al ver la multitud que ya no podían entrar en casa, sino que se desbordaba la multitud, aún fuera de la casa, ¿qué hacía Jesús?
predicaba, les enseñaba la palabra. Probablemente mucha gente quería estar allí porque quería recibir un milagro, pero Jesús veía que esa gente necesitaba conocer la palabra, conocer la verdad del reino de Dios. Y aquí sucede algo muy curioso. Dice la Biblia que en el momento en que él estaba predicando la palabra, en el momento en que él estaba enseñando la palabra, vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Cuatro cargaron a un paralítico. Y dice que como no podían acercarse a él por causa de la multitud, obviamente no podían atravesar la multitud porque se apretaban, entonces se les ocurrió una idea de subirlo y hacer un hueco en el techo de la casa para bajarlo por el techo hasta donde estaba Jesús. Este hecho llama la atención al Señor Jesús y esto hace que detenga la predicación y atienda esta necesidad. Una situación bastante ingeniosa la que ocurre. Fíjese que podríamos haber estado preocupados si fuese nuestra casa. Nos están destruyendo la casa, nos están destruyendo el techo, pero eso nada ocurre, porque hay cosas más importantes que la casa física en sí. Hay gente que está preocupada más por lo físico, por lo material, que por las cosas espirituales, que son lo más importante. Aquí nada de esto ocurre. Aquí todos quedan sorprendidos ante el ingenio de estas personas de hacer un hueco, un hoyo en la casa, en el techo de la casa, para que descienda el paralítico a donde estaba Jesús. El hecho llama la atención y Jesús se registra en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese usted, la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos. La fe los mueve y los lleva a ser creativos. La fe los mueve a ser incluso atrevidos, a hacer un hoyo en la casa que no era de ellos. Pero lo importante era que la fe que tenían ellos, sabían que eso iba a redundar en bendición. Sabían que haciendo aquello, acercando al paralítico a Jesús, el paralítico recibiría una bendición. Ahora, quiero que pongan atención. Podemos suponer que al hacer todo esto, las cuatro personas que llevaban al paralítico, podemos suponer que lo que querían era que Jesús haga inmediatamente el milagro de la sanidad. Pero ¿qué hace Jesús cuando desciende al paralítico? ¿O qué dice Jesús? Fíjese lo que dice Jesús. Ahí en el versículo 4 vamos a leer. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, hermanos, Jesús, o todos podíamos entender que lo que Jesús haría era orar o decir: levántate y anda, porque se suponía que eso es lo que se esperaba de una persona que haga en una persona enferma. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Hay algo que podemos señalar aquí. Algo más importante que la sanidad física es la sanidad espiritual. Algo más importante que ser sanado es ser perdonado. Algo más importante que la vida física es la vida espiritual. Algo más importante que la vida terrena es la vida eterna que podemos recibir por parte de Jesús. Fíjense lo que sucede después de que Jesús menciona estas palabras.
que estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran gente conocedora de la ley, eran maestros de la ley, eran doctores de la ley. Ellos conocían mucho de la ley. Estaban ahí sentados, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué significaba? Que ellos estaban cuestionando lo que Jesús decía. ¿Cómo es posible que Él diga esto? ¿Acaso Él tiene poder y autoridad para perdonar pecados? ¿Por qué habla así? O sea, estaban allí sentados, escuchando a Jesús, pero ¿cómo le escuchaban? ¿Cómo atendían a Jesús? Estaban escuchándolo, habían llegado a ese lugar no porque creían que realmente Jesús era el Hijo de Dios, sino para conocer más de Jesús, o para oír algo nuevo de Jesús, o para saber qué haría Jesús, mas no porque tenían la fe completa en Jesús. Hoy en día también pueden haber muchas personas que incluso van a la iglesia o que les gusta escuchar música o sermones, pero en realidad no tienen la fe completamente en Jesús. Y comienzan entonces a cuestionar y lo llaman casi o lo miran como una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, que conocía y conoce lo que uno piensa, lo que uno siente, dice la Escritura que Jesús conocía lo que cavilaban en su espíritu, lo que cavilaban dentro de sí mismos. Les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Les hace la pregunta a ellos, es decir, los confronta directamente. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. En realidad, ¿qué podría ser más fácil? ¿Qué respuesta daríamos a esta pregunta que Jesús hizo? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu lecho y anda? Posiblemente podríamos decir, o humanamente pensando, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decirle, toma tu lecho y anda. Es más fácil. ¿Por qué? Porque no hay una forma de poder saber si el perdón o no se ha otorgado. Pero, en cambio, decirle a un paralítico, toma tu lecho y anda, era más difícil porque se constituía en que debía haber un milagro para que esto pudiera darse. Así que, ¿qué podríamos decir ante esta pregunta? Como lo dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Podría decir que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque no hay una manera de poder saber si esto era así o no era así. Pero en cambio, decirle, toma tu lecho y anda, implicaba que tenía que haber una prueba para que realmente podamos saber que realmente se cumpliría aquello. Entonces Jesús, al ver que no responden esta pregunta, Jesús le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa orden fue evidenciada, porque en el momento en que él declara, entonces dice la Biblia, él se levantó enseguida. Quiero señalar algo muy importante. Jesús le da una orden al paralítico. No le dice a la enfermedad, no le dice espíritu de enfermedad, sino le dice al paralítico. A él le dice una orden, levántate. La orden era levantarse. Si el paralítico no hubiera tenido fe, le hubiera respondido, Jesús, ¿cómo quieres que me levante si estoy paralítico?
si estoy paralizado, no puedo. Pero vemos que el paralítico, por la fe que tenía, tomó una decisión y en el momento comenzó a sentir que su cuerpo comenzaba a tener vida, que su cuerpo y sus miembros que no le funcionaban comenzaban a funcionarles. Y entonces su cuerpo no pudo resistir ante la fe que él mismo tenía en Jesús. Y dice la Biblia, entonces él se levantó enseguida. No dice como en el anterior caso, y la fiebre de la suegra de Pedro le dejó. Allí dice la fiebre le dejó, es decir, la enfermedad se fue. Pero acá dice que el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho. Algo también que señalar es que Jesús le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjese lo que dice este versículo 11. Levántate, en primer lugar, una orden. En segundo, toma tu lecho. Una vez que te levantas, toma tu lecho y luego vete a tu casa. Lo que significaba que él tenía que ir a su familia a dar testimonio, a compartir de Jesús, a compartir que él había sido, ¿qué cosa? Perdonado, que Jesús le había perdonado sus pecados, pero también su lecho sería para que él dé testimonio de que él era paralítico y que Jesús, quien perdonó sus pecados, también tuvo la autoridad para sanarlo, o que quien sanó, lo sanó de su enfermedad, tuvo la autoridad para perdonar sus pecados. Era su casa, él tenía que ir a su casa. Y mis queridos hermanos, es en la casa donde debemos comenzar a dar testimonio de nuestra fe. Es en nuestra familia, es en nuestro hogar donde debemos comenzar a dar testimonio de nuestra fe. Y con esto, mis queridos hermanos, quiero que hagamos unas breves conclusiones de las enseñanzas que podemos ver en este pasaje. En primer lugar, que la presencia del Señor Jesús puede transformar nuestra casa en un hogar. Muchos tienen casa, pero no todos tienen hogar. Jesús puede hacer esa transformación. Jesús hizo algo milagroso en la casa de Simón, en la casa de Pedro, cuando sanó a la suegra, cuando sanó al paralítico. En esos lugares el clima, el ambiente cambió, trajo bendición, trajo deseo de servir, trajo gozo, trajo alabanza. Eso es lo que ocurre dentro de un hogar cristiano, donde Cristo está morando. Jesús entrará en la casa cuando le damos lugar a Él, cuando le pedimos, cuando le necesitamos, cuando le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús obrará en aquellos que tienen fe en Él, en aquellos que creen en Él. La fe nos lleva, recuerden, a hacer cosas muchas veces atrevidas, confiando que Jesús hará la obra. También, ¿qué podemos ver? Que más importante que la sanidad física es la sanidad del alma. Jesús perdonó al paralítico sus pecados. Eso significa que primero es el alma, luego el cuerpo. El cuerpo al final se perderá, se hará polvo, pero el alma debe ser salvada y el único que puede salvarlo es Jesucristo a través de su sangre bendita que nos purifica y nos limpia de todo pecado. Así, mis queridos hermanos, Jesús en casa es la gran bendición que podemos tener. Yo le invito a que haga de Jesús no el invitado de su casa, sino el dueño, el Señor de su hogar, de su familia, de su vida. Mantenga a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón y haga como Jesús le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa, para que dé testimonio, para que pueda hablar a los suyos
del poder que hay en Jesús. Hagamos eso en casa. Animémonos los unos a los otros con la palabra del Señor. Quizás hay alguien en casa que necesita escuchar, que necesita conocer a Jesús. Así que le animo a que en casa comencemos a predicarles con nuestro servicio, con nuestro deseo de hablarle la palabra, con nuestro servicio. Hagámoslo allí en casa. Recordemos, Jesús realmente nos trae bendición y nuestra casa será una casa de gozo y de paz, aun a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que todos podemos atravesar. Jesús, si está en nuestra casa, tendremos paz y tendremos gozo aún en medio de la adversidad. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Amén.